tienen que ver con el personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Y en ese sentido, el objetivo del Gobierno, que ya he expresado estos días atrás y que vuelvo a reiterar hoy, es el mantenimiento del empleo público. Canarias tiene una tasa de desempleo del 31% y este Gobierno no va a seguir colaborando en incrementar, en aumentar el paro en las islas. Por eso hace un esfuerzo muy notable para mantener ese empleo público. A cambio, el Gobierno, como ya se conoce, ha adoptado el acuerdo de reducir las retribuciones de todos los empleados públicos en un 5%. Esa reducción afecta a los altos cargos de la comunidad autónoma, afecta al personal eventual o de confianza y le afecta al resto de los 62.000 empleados públicos que tiene la comunidad autónoma. Esa reducción del 5% se desglosa en dos grandes apartados. Uno es la reducción de la paga extraordinaria del mes de diciembre, que supone en torno al 2,4% del total de las retribuciones anuales, en lo referido al complemento específico y al complemento de destino, y el resto de la subida se actualizará mes a mes a partir de, creemos que a partir de la nómina del mes de julio, una vez que esté ya aprobada por el Parlamento de Canarias esta ley. Esa misma reducción se aplicará a la masa salarial en forma proporcional, lógicamente, a todos los laborales. Y hay una excepción importante que quiero destacar, y es que esa reducción no será de aplicación a aquellos que cobren menos del 1,5% el salario mínimo interprofesional, es decir, aquellos empleados que cobren menos de 13.469 euros año no se verán afectados por esta medida. Se plantea una subida impositiva para salvaguardar los servicios públicos esenciales. Canarias dejará de percibir este año, tan solo por el sistema de financiación, 453 millones de euros, financiación que iría destinada o que debiera ir destinada a la sanidad, a la educación y las políticas sociales. Ante esa tesitura, planteamos la creación de una serie de impuestos y una serie de actuaciones en materia impositiva. Se crea el impuesto sobre los depósitos a entidades financieras que serán abonados por las mismas. Es decir, es un impuesto que va a gravar la tenencia de fondos depositados por terceros, por lo tanto, no repercutible a los ciudadanos y que harán frente, por tanto, las entidades financieras a este impuesto. Se establece un nuevo impuesto a las grandes superficies en función de los metros cuadrados que ocupan. Se eliminan o reducen una serie de bonificaciones fiscales. En primer lugar, las contenidas en el impuesto de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, en definitiva, se vuelve a la situación anterior de este impuesto. Asimismo, se eliminan algunas de las actuales deducciones en el IRPF, no de forma generalizada, sino reduciendo los niveles de renta. Es decir, se limitan determinadas deducciones a las clases con menor poder adquisitivo y, por tanto, aquellos que tengan mayores niveles de renta no podrán acogerse a estas deducciones. Deducciones de las donaciones con finalidad ecológica o para rehabilitación y conservación del patrimonio, por traslado de residencia, por nacimiento de hijos, por mayores de 65 años, por gastos de guardería, por familia numerosa. Es decir, se limitan las deducciones a los niveles más bajos de renta. Asimismo, se incrementa la zona del tramo alto del régimen del tramo autonómico del IRPF, pasando del 21,5% al 22,5%.
22,58%, para rentas superiores a 53.000 euros año. Repito, para rentas superiores a 53.000 euros año, el tramo alto, por tanto, en el que tributan estas rentas, pasa del 21,5% al 22,58%. Asimismo, se crean determinadas tasas que tienen que ver con mediadores de seguros, las tasas por conservatorios, las tasas por expedición de duplicados, las tasas por obtención de la directa del título bachiller, la tasa por la dirección e inspección de obras. Se actualizan, incrementan y se implantan nuevas tasas en puertos. Se actualizan e incrementan tasas respecto a la inspección de los carnes frescas, esto es referente a los mataderos. Se establecen las tasas en la Academia Canaria de Seguridad. Se establecen tasas por búsqueda, salvamento y rescate en situaciones en las que la responsabilidad se traslada por imprudencia a la persona que provoca esta situación. Hay tasas, se crean nuevas tasas en la Administración Tributaria Canaria, tasas por la emisión de certificaciones de profesionalidad, determinadas tasas por las inscripciones en el registro de mediadores de la Consejería de Presidencia, tasas en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, tasas, en definitiva, para intentar trasladar el coste de los servicios públicos a aquellos que lo solicitan, servicios públicos no esenciales. Asimismo, se incrementa el impuesto sobre el combustible, un impuesto que, a diferencia del Estado, quiero recordar que no se actualiza en Canarias desde el año 2004. No obstante, esta subida permitirá seguir manteniendo un importante diferencial en el precio final de estos productos. En cuanto a la gasolina, 98 pasa de 0,23 euros litro a 0,285 euros litro. En la gasolina 95 se incrementa de 0,21 a 0,26. En el caso del gasoil pasa del 0,10 a 0,20. Todo esto sin tocar la actual devolución del impuesto que tienen recogido el gasóleo profesional. En definitiva, esta subida impositiva no afectará a los profesionales. Por tanto, no afectará, repito, a los profesionales. Asimismo, se reestructura el impuesto general indirecto canario, eliminando algunas de las bonificaciones fiscales contenidas en el mismo. Por lo tanto, pasan de estar exentas los servicios de telecomunicaciones a tributar por el tipo general. Y se incrementa el IGIC en todos sus tipos prácticamente con carácter temporal, con el objetivo fundamental de mantener los servicios públicos esenciales. El tipo general pasa del 5 al 7%, el tipo reducido del 2% pasa al 3%, se mantienen sin variación, es decir, al tipo cero, por tanto, los artículos de primera necesidad. Los artículos grabados al 9% pasan a estar grabados al 9,5% y aquellos que estaban hoy bajo un tipo del 13% pasarán al 13,5%. ¿Sabe qué ocurriría si en Canarias seguimos las políticas del Partido Popular? Que hoy estarían en la calle 3.550 docentes interinos, que estarían hoy en la calle 3.500 laborales no fijos, y podríamos seguir hablando de muchos más despidos, porque eso es lo que se contiene en la normativa estatal, en la reforma laboral, en el Real Decreto Ley que regula la reforma laboral, que no permite ERES suspensivos, sino únicamente le da a la Administración Pública la posibilidad de hacer ERES extintivos, es decir, despidos colectivos. Esa es la senda del gobierno del señor Rajoy, que en el conjunto del país ha querido poner en la calle a 100.000 trabajadores públicos. Y frente a eso, con todos estos ajustes, con toda esta política que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, lo que se pretende es no despedir a nadie. Fíjese usted qué diferencia tan radical. Ni mucho menos
el máximo previsto de incremento en la recaudación con todas estas subidas impositivas, estamos hablando de 250 millones de euros. En cuanto al capítulo 1, el objetivo es reducir en su totalidad en torno a 200 millones de euros. Hemos hecho ya una retención en cuanto al capítulo 4, por lo tanto, de transferencias corrientes en el presupuesto actual para ajustar el gasto de unos 30 millones de euros. La retención es mayor, pero estamos ajustando, por lo tanto, 30 millones de euros. En gasto corriente, el objetivo es reducir el coste en 80 millones de euros y en el conjunto del resto de políticas unos 240 millones de euros. Repito, 200 millones de euros capítulo 1, retención practicada ya en el capítulo 4 de 30 millones de euros, ingresos 250 millones de euros, gasto corriente 80 millones de euros, en el resto de actuaciones 240 millones de euros, que hacen un total del cumplimiento que queremos lograr del objetivo de los 800 millones de euros. Grave reducción que ha supuesto los 800 millones de euros de los recortes de los presupuestos generales del Estado para con Canarias nos obligan, sin remedio, a tomar medidas de gran calado que implican nuevos sacrificios en el conjunto de Canarias. El Estado nos deja en una situación muy complicada, nos obliga, por tanto, a tomar decisiones que creemos que son incluso injustas. Injustas porque Canarias se ha esforzado, porque Canarias ha hecho un esfuerzo titánico en ahorro y contención del gasto público. Esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Canarias, ha sido pionera en medidas que ahora empiezan incluso a estudiar otras comunidades autónomas. Sin embargo, dada la gravedad del recorte que nos provoca el Estado, ya prácticamente no nos queda casi margen. Han sido, les recuerdo, 2.300 millones de ahorros los que hemos logrado a lo largo de los últimos años. Hemos sido las primeras comunidades autónomas en contención del déficit y de deuda. En definitiva, hemos hecho un gran esfuerzo. Y, sin embargo, las respuestas del Estado han sido castigarnos aún más a los canarios. Por lo tanto, las decisiones que voy a comentar, las que ha comentado ahora el consejero de Presidencia, pretenden, sobre todo, proteger la sanidad, la educación, las políticas sociales, una prioridad absoluta para este Gobierno. Recordándoles que Canarias es la comunidad autónoma peor financiada de todo el Estado, nuevamente agravado con estos presupuestos. Ha decidido extinguir 4 centros directivos con rango de dirección general. Es una medida más, en una línea que continuará en las próximas fechas. El Gobierno, como bien conocen, ha creado un comité de expertos. Estamos trabajando en evitar duplicidades competenciales y el Gobierno, por tanto, seguirá la senda de reducción de su propia administración. En este texto que hoy ha aprobado el Gobierno se incluye una autorización al Gobierno para refundir en un único organismo los 3 centros de formación que tiene la comunidad autónoma. Son 3 organismos autónomos, son 2 organismos autónomos y un ente público empresarial. Me refiero concretamente al Instituto Canario de Administración Pública, a la Academia Canaria de Seguridad y a la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias. Estos 3 organismos se van a refundir en uno solo. También en este anteproyecto de ley se suprimen 9 órganos consultivos que existen, órganos creados por ley. Un anteproyecto de ley de medidas administrativas y de modificación de normas tributarias. Ese texto ya había sido enviado por el Gobierno hace un cierto tiempo al Consejo Económico y Social.
se había emitido por este Consejo un dictamen. Ahora el Gobierno de Canarias lo que ha hecho es modificar sustancialmente el contenido de ese anteproyecto de ley para incorporar una serie de medidas en materia de función pública y en materia tributaria. ¿Por qué lo hemos hecho? El motivo por el que se ha introducido en ese anteproyecto de ley estos cambios sustanciales se debe a los recortes del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España, del Gobierno del señor Rajoy. Reducciones que hemos tenido que aplicar por un importe de 800 millones de euros que afectan a las transferencias corrientes, a las transferencias de capital. No hemos tenido ocasión ni oportunidad de mantener unos presupuestos que ya había elaborado y aprobado el Parlamento de Canarias, y esto responde, sin duda, a una gran injusticia, a un maltrato a Canarias por una insuficiente financiación autonómica. Lo que estamos haciendo con estas medidas que hoy hemos aprobado no es otra cosa que amortiguar los efectos de las medidas que en materia de educación y sanidad, es decir, en la prestación de los servicios públicos esenciales, nos ha obligado el Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy. El presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2012 es un presupuesto de en torno a 6.800 millones de euros. Los recortes a los que estas cuentas del Gobierno de Rajoy nos obliga supone una reducción en torno al 12% de los presupuestos.